Pues yo creo que en realidad todas las fuentes son buenas. No es que Ya, tienen todas pros y contras. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el país en concreto? Que em, las fuentes de iridio, que son fuentes que se usan sobre todo en Estados Unidos, Europa, en el resto del mundo, vamos a decir, se tienen que ya. cambiar cada 3 meses. Y estos son Ujú. países que tienen las facilidades para poderlo hacer. En cambio, países como el nuestro, que tienen que importar ese tipo de energía, por así decirlo, nosotros tenemos el problema de la aduana. Sí, de acuerdo. Si tuviéramos una aduana muy ágil y no tuviéramos esa limitación, o si fuéramos capaces de producir nosotros mismos muchas de las cosas, probablemente este no sería una limitación. Entonces, en muchos sitios, el tema aduana o el tema de que yo como país no lo puedo producir hace que uno use fuentes que tienen una vida más larga, en este caso el cobalto. Por eso es que los equipos de brachiterapia que han empezado a funcionar o que ya funcionan en el país usan otro tipo de fuentes. Vale la pena recalcar de que cuando hablamos de tiempo de vida, es el tiempo útil, ¿no es cierto?, que tiene la fuente. Y hacer un tiempo corto, el transporte ya nos quita bastante tiempo útil antes de que llegue al lugar donde va a ser utilizado para suministrar al paciente, ¿no? Ya, perfecto. Sí, Muchas sí, gracias, eso podría ser. doctora. Una última pregunta que nos hacen de acá de La Paz. Bueno, habían varias preguntas, pero hemos elegido las tres más importantes. Los que han participado agradecemos y les pedimos que sigan participando, por favor. Dice, ¿qué efectos secundarios tiene el tratamiento con radioterapia? A veces hay un poco el temor, ¿no?, de seguir un tratamiento porque tiene efectos secundarios y uno queda, le curan una cosa pero le arruinan la otra. Entonces, en base a su experiencia y lo que sabe, doctora, ¿qué efectos secundarios tiene el tratamiento con radioterapia? Pues les había mencionado que la radioterapia es un tratamiento local. ¿Eso qué Ujú. quiere decir? Que los efectos secundarios dependen de la zona que yo esté tratando. Por Ok. ejemplo, si estamos hablando de un tumor de la zona de la pelvis, cáncer de recto, un cáncer de próstata, un cáncer de útero, lo primero que tengo que pensar es qué órganos yo tengo en esa zona que se pueden ver afectados. Pues están la vejiga, en el cáncer de próstata voy a tener la vejiga por delante, el recto por detrás, puede estar parte de lo que es el intestino que cae y que yo no voy a poder eh, respetar del todo. Entonces, eh, si mi vejiga se inflama porque está recibiendo un poco de radiación, probablemente yo tenga molestias para orinar unos días o, eh, o tenga problemas en cuanto al, a cómo queda la capa de la vejiga y luego vaya a tener como sangrados puntuales después de muchos años. A lo que voy es que la toxicidad depende del lugar, de la zona que se va a tratar, y esta Ujú, ujú. toxicidad puede ser, o estos efectos secundarios pueden ser agudos, que me pueden durar unos días mientras yo me estoy tratando o hasta unas 2, 3 semanas después de que acabo de hacer radioterapia, o puedo tener problemas que me van a durar muchísimo tiempo, probablemente muchos años y que van a ir empeorando con los años o se van a quedar estables con los años. Por ejemplo, en los tumores de cabeza y cuello, muchas Ujú, veces ujú. los tumores están cerca de las glándulas salivales. Entonces, al tratar estos tumores, sobre todo si está muy cerca a las glándulas salivales mayores, por ejemplo, la parótida, pues esa glándula se va a secar y va a perder la capacidad de producir saliva. Entonces, la gente se puede quejar de que tiene boca seca todo el tiempo. Claro, correcto. Ya, perfecto. No, doctora, muchísimas gracias. Eh, este es un mundo grande, apenas hemos agarrado con pinzas el tema, pero agradecemos porque nos ha aclarado muchas dudas que teníamos y por supuesto, como usted bien decía en la presentación, ¿no? Ahora estamos entendiendo más de que la tecnología nuclear tiene, pero aplicaciones increíbles en el área médica, especialmente en la lucha contra el cáncer. Me gustó ver las gráficas donde mostraba lo invasivas que eran las técnicas que usaban hace tiempo y cómo eso ha ido disminuyendo y ahora podemos atacar casi solamente el tumor, ¿no es cierto? Entonces eso va a ayudar a que las personas puedan ser tratadas de una mejor manera
Yo pasé por una experiencia triste en la casa también por el tema de esta enfermedad y uno no sabe qué decidir o qué hacer por falta de conocimiento. Y creo que la información que nos ha prestado hoy día va a ayudarnos a muchos, ¿no es cierto?, a tomar mejores decisiones también cuando tengamos que enfrentar a una situación triste como es el cáncer. Doctora, agradecerle. Yo sé que allá, ¿qué hora tiene, doctora, allá? Para que sepamos un poco la diferencia horaria. ¿Qué hora tiene usted allá? Sí, sí, así, Perdona, doctora. sí, te decía que son 5 horas de diferencia, que son las 9 de la noche. 9 de la noche. Wow, doctora, agradecerle porque de noche se ha tomado un tiempo para estar también compartiendo con nosotros su conocimiento. Sabemos que aquí todavía estamos a las casi 4 de la tarde, pero agradecidos por la información presentada y bueno, desearle mucho éxito en lo que vaya adelante, que donde vaya, en lo que haga, lleve siempre en alto la bandera de nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora Carvajal. Oh, no, muchas gracias a ustedes. Gracias de nuevo. Un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Ya vamos pasando entonces rápidamente porque el tiempo es siempre nuestro mayor enemigo. Vamos a hablar ahora acerca de la doctora, la ingeniera, perdón, Marisol Rosas. Ella, permítame presentar un poquito sobre el currículum, al igual que nuestra anterior ponente, un currículum extenso, bastante experiencia, conocimiento. Ella es de formación, ella se ha formado, mejor dicho, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina, en la carrera de bioingeniería. Ha hecho cursos de dosimetría en radioterapia, en Argentina también. Ha hecho un posgrado en física médica en la Comisión Nacional de Energía Atómica, también en Argentina. Y es especialista en física de la radioterapia, ¿no? Un permiso que se le dio otorgado también para poder trabajar en esta área en la Argentina. Ha hecho cursos de auditoría interna en el área médica, etcétera, etcétera. Un currículum muy interesante. Permítame pasar la página para ver un poquito en qué está trabajando la ingeniera ahora. Ha trabajado, ha sido integrante del área de física médica del Centro Médico Mevaterapia, ¿no es cierto? Esto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido jefa del Departamento de Física del Centro Médico de Mevaterapia también. Y actualmente, física responsable del Centro de Radioterapia del siglo XXI, del Hospital Alemán. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Y actualmente ella está como gerente del área física médica del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia del Oncoservice acá en La Paz. Así que argentina de nacionalidad, pero trabajando ahora en nuestro país. Ingeniera Rosas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Mucho gusto y bueno, muy contenta de la invitación. Muchísimas gracias, Marisol, por el tiempo que te has tomado también para poder compartir con nosotros y con cientos de otras personas más que están conectadas vía Facebook y también vía Cisco Webex. Queremos aprender un poco más sobre lo que es el área de tu dominio, ¿no es cierto? Yo sé que nos vas a comentar más durante tu presentación, pero hacerte la pregunta para empezar. Mira, tú has estado trabajando por el currículum que acabamos de leer en Argentina y ahora estás trabajando en nuestro país. Eh, a grandes rasgos, porque sé que se puede profundizar mucho, pero ¿qué opinas un poco en relación al avance, al crecimiento que estamos teniendo como país en esta área? ¿Vamos bien? ¿Vamos en buen camino? ¿Tenemos que ya dejar de gatear? ¿Tenemos que empezar a aportar? ¿Cuál es tu opinión, por favor, ingeniera Rosas? Bueno, experiencia y los años que he estado en lo que es radioterapia, los países de Latinoamérica o de otros continentes, ha tenido una curva de aprendizaje desde las 2D hasta lo que tenemos ahora muy, muy grande. Ujú. Pero acá en Bolivia vamos a hacer ese salto en muy poquito tiempo, entonces para mí es increíble lo que estamos haciendo. Es muy loable y es una situación que se ha dado mucho, obviamente, y bueno, ojalá lo podamos hacer bien, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Por eso somos tantos profesionales acá que nos vinimos
nos instalamos y inclusive profesionales mismos de Bolivia, tratando de empujar esto lo mejor posible en el tiempo, en el corto tiempo que tenemos para hacerlo, ¿sí? Claro, porque la gente que tiene una enfermedad de cáncer no puede esperar. Así que tampoco nosotros podemos Exactamente. darnos el tiempo, ¿no es cierto? Y esperar y que se den las cosas cuando tenemos que empezar a correr. Pero realmente quedo sorprendido por tu apreciación de cómo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien, pero creemos que podemos hacerlo mejor. Y parte de eso es justamente estas charlas que tenemos con ustedes, este ciclo de conferencias que está organizado en el Ministerio, para que la gente entienda, conozca y salgamos un poco de ese sector de desconocimiento y de dudas. Así que ahora entramos con tu tema. Agradecerte por tu tiempo una vez más y decirte que el tiempo es todo Bueno, tuyo. Así que adelante, por favor, ingeniera Rosas. a ver, no sé si estoy compartiendo ahí. Sí, vamos bien. Yo creo que sí está la presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchos de los conceptos que hoy quería compartir con ustedes, Buenas tardes, Claudia nos ha disculpe, adelantado algo. Perdón. Marisol, disculpe, Sí, buenas tardes, le habla el técnico de la plataforma, un favorcito, disculpe. dime. Para poder visualizar las diapositivas en el Facebook, necesitamos que el control lo haga desde el PowerPoint, no desde el Cisco. ¿Lo puede minimizar el Cisco, por favor? Y hacer la transición de diapositivas por el PowerPoint. Muchas gracias. A ver, decime Mil si estoy disculpas. haciéndolo bien. Sí, Ahí, sí, ¿eso sí, es? ahora sí lo vemos. Muchas gracias. Bueno, como Hasta les luego. decía, muchas de las cosas que voy a hablar ahora, un poco ya nos adelantó Claudia, lo que es la radioterapia, pero bueno, mi punto de vista por ahí es el del físico, y eso es un poquito lo que cambiamos con Claudia. Como para nombrarles, yo en este momento estoy trabajando en Oncoservice, que es un centro nuevo de radioterapia avanzada, que estamos en la zona de Aranjuez. ¿Qué es la radioterapia? Como física, yo creo que la radioterapia, lo que más me interesa de la radioterapia es que utilizamos radiaciones ionizantes, ¿sí? Es un tratamiento oncológico que utiliza radiaciones ionizantes y un tratamiento local, que lo que yo quiero es actuar sobre el tumor y destruir las células malignas, impedir su crecimiento. Hoy en día la radioterapia actúa en un 40% de las curaciones de los pacientes con cáncer y un 16% más o menos es responsable en exclusiva del tratamiento y de la curación. O sea, eso no es un número despreciable. Hoy en día la radioterapia actúa en muchos pacientes y por eso es tan importante todo lo que estamos hablando en esta jornada. ¿Cuál es nuestro objetivo principal en la radioterapia? Y esto es algo que quiero que tengamos en cuenta durante toda la jornada. Destruir el tumor con la más alta dosis posible que le podamos dar a ese tumor y disminuir las dosis en los órganos adyacentes o en los órganos de riesgo. Un poco para ver cuál es el perfil que tenemos los físicos médicos. Los físicos médicos somos profesionales de grado del orden de las físicas, ingenierías o las bioingenierías. Pero me tomé el atrevimiento de traer acá estas slides que son unas slides de un físico que para nosotros es un referente, Rodolfo Alfonso, del Alatro, y la Comisión Internacional de Energía Atómica ha recomendado la formación de un físico médico como un profesional que tenga un posgrado, ¿sí? De 1 a 2 años. Ahí puse en circulito lo que me pareció más importante, pero no solo que el físico médico esté formado con un posgrado, sino también es muy importante su formación clínica práctica en lo que sería un entrenamiento de al menos de 2 a 3 años.
Y para considerar que ese físico está más o menos capacitado o es un experto en física médica, ese mismo profesional tendría que tener una antigüedad de más o menos unos 6 años de práctica clínica, ¿sí? No solamente con un posgrado. Para que veamos un poquito cómo estamos parados en lo que es Latinoamérica. Si bien estos datos son de hace unos años, yo creo que todavía seguimos en este estado. Como verán, Latinoamérica tiene un montón de lugares, un montón de países donde la formación ya tiene formación de posgrado académico. Bolivia por el momento no tiene, pero sí podemos ver que estamos bastante atrasados en lo que es formación clínica y práctica de ese profesional. O sea, hay muchos lugares donde académicamente salen con posgrado, maestría, pero hay muy pocos lugares en Latinoamérica de residencia en un físico médico. De hecho, la mayoría, sobre todo los más antiguos, no nos hemos formado en un programa de residencia, más bien nos hemos formado bajo la tutoría de otro físico con más experiencia. No es mi intención ver la historia de la radioterapia, solo para que veamos que en estos tiempos, como decía Claudia, la radioterapia o el utilizar radiación ionizante no es algo de ahora, sino es algo que lleva muchísimos años, ¿sí? Más o menos en los años 80, los años 60, 70, con la incorporación de lo que era la bomba de cobalto, hubo un gran salto, ¿sí? Porque antes se podía tratar con tumores muy superficiales. Con la bomba de cobalto se pudo entrar un poco más en el organismo, pero no es hasta los años 90 donde se incorporó la técnica 3D que nos permitió incorporar en la planificación imágenes tomográficas, que es donde hicimos el gran salto tecnológico, o sea, avanzado, ¿sí? Porque ahora podíamos ver al paciente en forma tridimensional y no 2D como lo hacíamos antes. A partir de ahí no paró de haber avances tecnológicos que nos permitieron hacer lo que actualmente hacemos, que son las técnicas avanzadas. Esto era un poco lo que hablábamos con Cristian. En Bolivia, hasta no hace muchos años, 2 o 3 años, nosotros teníamos aceleradores, inclusive con bomba de cobalto, que hoy por hoy ya no se deberían usar más, pero hasta hace 2 o 3 años nuestra capacidad en Bolivia para hacer tratamientos llegaba hasta un 3D básico, donde podíamos llegar a ver imágenes tomográficas, pero esa era nuestra limitación. Hoy en día nosotros estamos a la vanguardia de lo que es el resto del mundo. En Bolivia ya podemos hacer tratamientos de avanzada, con técnicas de avanzada, que nos permiten hacer maravillas con la radioterapia. Y ese salto lo hicimos, un salto de 50 años, lo hicimos en 2. Y eso no es algo muy sencillo, no es algo que todavía obviamente necesita más tiempo para hacer las cosas, pero el salto que hicimos es muy loable en este momento. Un poco para ver rápido, esto era lo que hacíamos en 2D, Claudia un poco nos explicó, el médico marcaba la lesión o la zona a tratar en una placa radiográfica, y esto es lo que pasaba internamente, eso es lo que no lo sabíamos o no lo imaginábamos obviamente, y eso era nuestra limitante. Imagínense, en color está la dosis que queremos tratar al tumor, y fíjense en que en todo su camino, todos los tejidos que estaban bajo ese haz iban a recibir la misma dosis. Por lo tanto, nuestra limitante para dar la dosis más alta posible al tumor eran los órganos de riesgo, como en este caso, por ejemplo, podemos ver la médula. Avanzamos con la 3D, sí, obviamente, hubo un gran avance, como les dije. Ya podíamos decir, bueno, vamos a entrar por distintas zonas del cuerpo como para conformar un poquito la lesión, pero seguíamos dependiendo mucho de qué tanto agarramos los órganos de riesgo o no. Y entonces una técnica 3D nos limita mucho la dosis a darle a ese tumor por lo mismo, ¿no? Porque estamos incluyendo órganos de riesgo, como pueden ver en la imagen, una médula, un esófago. Pero ya ahora
no nos preocupamos tanto por esto, sino porque nuestro equipo con una técnica de avanzada, nosotros podemos hacer prácticamente una imagen tal cual de nuestro tumor, evitando los órganos de riesgo. En esta imagen se puede ver en amarillito cómo es la técnica de VIMAT o IMRT, que hoy en día nuestros pacientes se tratan con esta técnica, que lo que hace es que el equipo rota alrededor del paciente generando esta conformidad. Ya casi no tenemos limitante, le podemos dar mucha dosis al tumor y le podemos dar dosis correspondiente para que el resto de los órganos puedan ser tolerables. Uno de los casos uno de los ejemplos más prácticos son los cabeza y cuello, como decía Claudia, que se han visto muy favorables con esta técnica, pues nosotros podemos hacer pacientes que aunque estén en un estado avanzado de su enfermedad, podemos hacer alta dosis, dado que podemos lograr esta conformidad en la lesión. Prácticamente en el mundo, hoy en día, el gold standard de cabeza y cuello es hacer con VIMAT, que es la técnica que le estoy mostrando, la más avanzada, donde el equipo rota alrededor del paciente y va generando esa intensidad modulada. Esto un poquito es un video de lo que hace el equipo. Como le dije, va rotando y a su vez va haciendo que la conformación de las sea tal cual yo lo estoy planificando en la imagen izquierda. Eso que se mueve ahí en azul son las laminitas del acelerador que me permiten hacer la intensidad modulada de la dosis. Este es uno de los ejemplos que yo considero más prácticos y de lo que es el avance y de lo bueno que es el avance para las pacientes y para la gente que tiene estos cáncer. Este paciente en particular tenía un melanoma de coroide, que es esa zona pintada de celestito, y la alternativa de este paciente era la cirugía con extracción de su globo ocular. Obviamente que el paciente no quiso esto, entonces nosotros lo que le hicimos fue darle la alternativa de una radiocirugía en esa zona. Le pudimos conservar el ojo, le pudimos conservar el nervio óptico e inclusive el cristalino. Entonces esto hace la tecnología, una diferencia entre con un tratamiento estándar o con un tratamiento antiguo, me sacan el ojo con respecto a esto que nosotros podemos hacer con esta tecnología. Pacientes que, por ejemplo, tienen tenemos que irradiarle toda la cabeza, pero que podemos hacer nosotros un hueco, ¿sí? Como es eso que están viendo con un sombreado, que lo que podemos hacer es protegerle el hipocampo. Yo no soy médica, soy física, pero lo que el médico me pide, en este caso, es que al hipocampo no le llegue una dosis tal como para que ese paciente pueda tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida. Con esta técnica se lo puede hacer. Con las otras técnicas, obviamente, es imposible. También en pacientes que son, aunque sean pacientes paliativos o aunque sean pacientes en estadio muy avanzado, con estas técnicas lo que podemos hacer es concentrar mucha más dosis en una zona por ejemplo, en este caso del cerebro, y darle menos dosis al resto del cerebro. En el mismo tiempo, ¿esto qué ventaja tiene? El paciente va a venir menos veces a nuestro servicio y vamos a lograr alta dosis en el tumor, comparado con técnicas de no tan avanzadas. Con una técnica 2D, este paciente tardaría mucho más tiempo en completar la dosis de lo que está haciendo en este momento. Una de las ventajas de las mayores ventajas en lo que es pediatría, ¿sí? Por ejemplo, en los niños que nosotros necesitamos irradiarle todo el cráneo y la médula espinal, como es esto que está viendo en la imagen azul, con una técnica antigua, lo que hacíamos nosotros era ir haciendo distintos campos, juntando primero el cráneo, luego la médula, después la otra parte. Había un montón de superposición, lugares en blanco, lugares que no podíamos llegar a irradiar. Con esta técnica prácticamente pintamos tal cual el cráneo y pintamos tal cual la médula,
y ese paciente tiene una mucha mejor tolerancia, un tratamiento mucho más rápido, sobre todo la ventaja, ¿no?, de que esos sean niños, es mucho mejor. Las ventajas que tenemos cuando tratamos con alta tecnología es hacer lo que llamamos la radiocirugía. Un poquito Claudia lo mencionó. Para nosotros la radiocirugía es la frutillita del postre de lo físico, digamos, porque en realidad lo que estamos haciendo es estamos tratando una zona de un tumor muy pequeñito, ¿sí?, con una alta dosis. La dosis tiene que ser ablasiva porque, como su nombre lo indica, es una cirugía. No es una cirugía, ¿cierto?, pero es una cirugía lo que nosotros queremos hacer con esto. Queremos que el tumor se vaya, tal cual lo hubiéramos hecho en una cirugía. Entonces, esto es una de las cosas más importantes para nosotros, donde ponemos a todos los tratamientos a prueba, toda la seguridad que tenemos que tener, porque estamos buscando que en 1 milímetro haya una dosis ablativa y al siguiente milímetro ya no haya dosis. Entonces eso para nosotros los físicos es totalmente impresionante, ¿no? Hacer que este equipo que pesa 2 toneladas rote alrededor de un punto y me dé una dosis ablativa y al siguiente milímetro no. Toda esa seguridad que tengo que tener, los físicos lo hacemos con controles de calidad, con mediciones, bueno, con un montón de pruebas hasta llegar al resultado, que es tratarlo en el paciente. En este caso vemos una imagen de nuestras primeras radiocirugías acá en Bolivia. Podemos decir que ya nosotros, el paciente no necesita irse a un país aledaño, podemos hacerlo en Bolivia, estamos en condiciones de hacerlo. La radiocirugía no solo se hace dentro del cráneo, sino también se puede hacer fuera del cráneo, en lesiones que están, por ejemplo, en hígado, en pulmón, lesiones que no necesitan ser operados, porque el paciente tal vez no está en condición de una operación, pero con esta técnica nosotros logramos lo mismo, ¿sí? En estas imágenes se pueden ver, el paciente se acuesta y en estos equipos, como mencionaba Claudia, son aparatos que vamos poniéndose, depende de la técnica que vamos a utilizar. Y en este caso, por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo radiocirugía basada en planificación con PET-CT, que es esta imagen que está acá abajo, no sé si se ve. Ay. ¿A qué voy con esto? Los físicos en esta etapa del tratamiento lo que hacemos es planificamos el tratamiento en función de lo que el médico nos indica. El médico nos dice tanta dosis en esa lesión. Lo que hacemos los físicos es planificar, definir cómo vamos a hacer que el equipo rote, cómo vamos a hacer que el equipo se mueva con esas imágenes que vieron en el video anterior. Y luego lo que vamos a hacer, vamos a tratar de que todo lo que planificamos se traduzca exactamente igual en el equipo de tratamiento. Para eso es un control exhaustivo de calidad que nosotros usamos, diferentes equipamientos que después les voy a mostrar. Entonces, el físico médico en esta etapa es el que planifica, entre comillas, planifica y ve virtualmente al paciente. Estos equipos, la alta tecnología que tenemos ahora, nos permite hacer uso de imagen guiada. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacer, antes de disparar, antes de hacer la aplicación de nuestro tratamiento, nosotros podemos corroborar mediante un equipo de tomografía que está adosado al mismo equipo acelerador y podemos comprobar y verificar día a día la posición de nuestro equipo, de nuestro tumor. ¿Por qué? Porque el paciente se mueve, porque el tumor se mueve, porque los órganos adyacentes también se pueden mover. Entonces, esta alta tecnología también nos permite hacer esto. Por ejemplo, es un clásico ejemplo de que nosotros vemos cómo el paciente respira y el tumor se mueve.
Este equipamiento de alta tecnología nos permite hacer eso, ir buscando el tumor a medida que el paciente está respirando. Sin esta tecnología sería imposible. Bueno, el avance de la tecnología que tenemos ahora en radioterapia nos ha permitido decir, bueno, ya está, no sigamos haciendo 2D, no sigamos haciendo 3D, nuestros pacientes se van a beneficiar enormemente en lo que es radioterapia con IMRT, IGRT, inclusive 100% de los casos paliativos. Hoy en día la tendencia es decir, bueno, una persona tiene una lesión o tiene su enfermedad ya en un grado tan avanzado que es paliativo. Yo le puedo hacer una 3D tranquilamente y va a obtener su mismo beneficio. No, no es así. Con la alta tecnología, bien lo dijo Claudia, hasta los pacientes paliativos se benefician porque su calidad de vida 100% increíble. Y no nos quedamos ahí. Hoy en día lo que nosotros queremos hacer es ya la excelencia, ¿no? Nosotros queremos seguir adelante y lograr una excelencia en lo que es el tratamiento del paciente, de todos nuestros pacientes. ¿Y por qué necesitamos un físico médico en radioterapia? Bueno, porque los físicos médicos somos quienes estudiamos las radiaciones ionizantes, que es nuestro agente terapéutico en este caso. Porque hay una gran involucramos mucha tecnología, no solo en el acelerador, sino ya van a ver, yo les voy a ir mostrando cuáles son las cosas tecnológicas que usamos en radioterapia. Y sobre todo porque hay un equipo multidisciplinario. Bien lo dijo Claudia, radioterapia es sinónimo de trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario. El físico hace un poquito es, no se unir, pero colaborar con cada una de las herramientas multidisciplinarias que tenemos. Hoy por hoy hay un montón de fabricantes que nos acercan estos equipos de última generación que pueden hacer prácticamente maravillas con la que es radioterapia. Y lo físico lo que hacemos un poco es ir manejando, viendo cómo funciona uno, cómo funciona el otro, en función de obviamente de lo que tenemos. Hay varios fabricantes que hacen las los distintos equipos. Y el físico médico, ¿qué es lo que necesitamos sí o sí? Primero que sea obviamente un físico, un experto cualificado en física de las radiaciones. ¿Qué significa esto? Tal vez nuestro perfil es más físico, matemático, ingenieril, no biológico, ¿sí? El físico médico es quien maneja y controla y calibra los equipos que detectan y que dan radiación. Por lo general los físicos médicos somos quienes nos encargamos de capacitar al resto del personal en lo que es el manejo de esta tecnología. Y también somos quienes educamos a todos los usuarios, ¿sí? No solo somos nosotros quienes usamos esos equipos, pero sí también vamos a educar cómo se usa la radiación de forma segura. En lo que es deberíamos participar en lo que es la selección de equipos, a veces no se puede, pero bueno, muchas veces si queremos encarar un nuevo centro de radioterapia o de medicina nuclear, sería bueno que siempre participe un físico, porque es quien más o menos le puede dar cómo podría ser los parámetros para seleccionar ese equipo. También somos quienes desarrollamos los procedimientos en cuanto a que nosotros definimos y decimos, bueno, el paciente va a hacer tal y tal forma, por ejemplo, un tratamiento de mama, porque mi equipo me da tal y tal particularidad, ¿sí? Supervisamos los planes de radiación, nosotros planificamos en la computadora, pasamos todos esos datos al equipo y ya es el tecnólogo, ¿sí? El técnico en radioterapia, quien va a tratar al paciente en sí. Pero nosotros lo que hacemos es supervisar eso, a verificar si eso está bien, si sigue el procedimiento correcto. Y bueno, somos quienes hacemos la dosimetría del equipo. También somos quienes
aseguramos que la prescripción del médico sea la correcta y sea de la mejor manera ejecutada. Somos quienes, y también somos responsables, entre comillas, de ciertas condiciones del tratamiento, ¿sí? ¿A qué voy? En radioterapia, con equipo multidisciplinario, el médico es el responsable del paciente y es el responsable de cuánta dosis se le va a dar a ese paciente y en dónde. Ahora, el físico es responsable de la seguridad del equipo y que ese equipo me dé la dosis y me dé lo que se planifica de la manera correcta. Y sobre todo, una de las cosas que yo creo que más importante en nuestro trabajo como físico es ser responsable de la implementación del programa de garantía de calidad. Todo servicio de radioterapia debe tener, y se exige por ley, un programa de garantía de calidad. Y es el físico encargado de que eso se cumpla, ¿sí? No van a hacerlo porque cada una de las personas que participan tiene su responsabilidad, sino de intentar que eso se haga, se cumpla, de fiscalizar, entre comillas. Claudia nos mencionó todas las etapas que había en lo que era un paciente de radioterapia, desde que empieza su consulta inicial hasta que va a hacer su tratamiento bajo la máquina. Los físicos médicos, lo que hacemos es, en cada una de esas etapas, vamos a ver que se cumpla el control de calidad, pero también vamos a interactuar con el profesional que está a cargo de esa etapa. Por ejemplo, la simulación del paciente va a ser un técnico radiólogo, ¿sí? Los físicos lo que hacemos es estar apoyando a ese técnico para que la condición en la que vamos a hacer el tratamiento sea la mejor posible dentro de lo que me permite el equipo y el paciente. La marcación significa que el médico va a delimitar los órganos de riesgo y la planificación es la simulación en la computadora del tratamiento de radioterapia. En cada una de esas etapas, los físicos actuamos como una especie de base o de ayuda al profesional que lo va a hacer en cada etapa. Insisto mucho en lo que es control de calidad, porque nosotros en radioterapia necesitamos esa unión de la cadena, el tratamiento, necesitamos un control exhaustivo de la calidad. ¿Por qué? Todo lo que estamos hablando de lo que es tecnología, porque queremos hacer una determinada en un punto determinado, pero porque obviamente esto es una cadena. Si nosotros fallamos en uno de los eslabones, el resultado final va a ser no el deseado. Entonces, por eso en cada una de las etapas es necesario un exhaustivo control de calidad. Los físicos somos quienes calibramos y ponemos a punto los equipos de radioterapia. No somos quienes instalamos los equipos. Eso lo hace el ingeniero, por lo general el fabricante. Lo que nosotros hacemos es, estamos en un continuo hablando con el ingeniero mientras lo está instalando, el ingeniero nos va haciendo unas preguntas. Bueno, estamos trabajando continuamente, pero cuando el ingeniero termina, el equipo ya es nuestro y nosotros lo que hacemos es calibramos y ponemos a punto y aceptamos ese equipo. Nosotros vamos a decir, bueno, este equipo está en condiciones o no está en condiciones de tratar pacientes. Como habíamos hablado de lo que era imagen guiada, también Claudia mencionó, nosotros para planificar utilizamos muchas herramientas de imágenes, sobre todo resonancia, tomografía, PET-CT. Entonces, todos estos sistemas de imágenes también necesitan un control de calidad y los físicos somos quienes hacemos estas calibraciones, pensando siempre en cómo vamos a utilizar en radioterapia esa herramienta. Tomógrafo acá en el instituto, más o menos como para que tengan en cuenta que también estos controles de calidad con
ciertos equipamientos que nos permiten ver si ese tomógrafo está en condiciones o no para ser usado en radioterapia. Y planificamos antes. Una 2D, nosotros veíamos al paciente así, en un papel, en 2D. Este era nuestro trabajo, así planificábamos nuestro tratamiento. Hoy en día hemos avanzado tanto que para nosotros el paciente es esto, para lo físico, ¿no? Estamos hoy hablando. Ya lo vemos en 3D, en 3 dimensiones, hasta en una realidad virtual distinta, totalmente distinta a los inicios. ¿A qué voy con esto? El físico ha avanzado tanto en estos años, tanto ha avanzado su conocimiento, que también lo ha hecho y lo debe por el avance de la tecnología. Los físicos medimos, como habíamos dicho, la puesta a punto no solo del equipo, sino también, o sea, en realidad medimos el equipo ¿para qué? Para que eso lo podamos modelar en el modelo virtual que tenemos del equipo para poder planificar los tratamientos. Y acá vemos un poquito los físicos cómo los manejamos, ¿sí? Hacemos mediciones. Está acá que el chico tiene en la mano, son distintos dispositivos que nos permiten modelar, tomar ciertos datos del equipo, datos físicos, datos dosimétricos, y llevarlos al modelo en la computadora. Y no solo hacemos control de calidad o mediciones del equipo en sí, sino también hacemos mediciones para cada paciente. Cada paciente que va a pasar por el equipo, que va a pasar por una planificación virtual, necesita un control de calidad específico. Eso también forma parte del trabajo del físico dentro de un centro de radioterapia. Lograr que en la planificación de cierto paciente, en el caso son todos nuestros pacientes que van a tener una técnica avanzada, una BIMAT o una radiocirugía, una SBRT, pasan por un control de calidad en el equipo previo a ser irradiado. Si este control no pasa, obviamente el paciente no puede empezar. Eso también lo hacemos los físicos. Bueno, y los físicos, para hacer toda esta parte de calibración, de control de calidad, utilizamos todas estas imágenes que les estoy mostrando, que son distintos equipos de dosimetría. También estos equipos de dosimetría a su vez tienen controles de calidad, tienen controles de calibración, entonces eso forma parte de nuestro trabajo rutinario, ¿sí? Hay controles mensuales, controles semanales, controles anuales. Cada uno de estos equipos que miden la radiación y que me modelan el acelerador lineal, a su vez, tienen controles de calidad, tienen controles de calibración. No podríamos hacer nada de esto que estamos hablando del tratamiento de intensidad modulada, de tratamientos de avanzada, de tratamientos de imágenes, si no tuviéramos lo que llamamos nosotros registro y verificación, o que tal vez podríamos hablarlo como una historia clínica digital. Estos equipos, sin un sistema, un software que nos vamos a hacer, esto es un trabajo para hacer manual, si es una cosa que necesitamos un sistema que nos ayude a registrar todas y cada una de las cosas que le hacemos al paciente, que hacemos con el paciente, y a verificar que lo estamos haciendo bien. Este software, nosotros le llamamos sistema de registro y verificación, también forma parte del trabajo del físico, porque el físico, ¿qué hace? Controla que este software está haciendo su trabajo correctamente. Nuestras también facetas en lo que es radioterapia es de cálculo de ese lugar donde vamos a trabajar, lo hace un físico. En países, tal vez en otros países, el físico tiene una formación especializadamente en radioterapia y otra parte clínica, perdón, y otro especialista en lo que es radioprotección, que sería la parte de cálculo de blindaje. Nosotros acá en Bolivia tenemos una formación un poco más grupal, más genérica, y entonces también hacemos lo que es el control, el diseño de las instalaciones, cálculos de blindaje,
Y sobre todo, una vez que está ese blindaje hecho, una vez que está ese búnker realizado, controlamos que tal es así, tal lo que queríamos hacer, se pudo hacer en la construcción de ese búnker. Sobre todo, para nuestro trabajo, como les venía diciendo, implica mucho lo que es seguridad, ¿sí? Nosotros, los físicos médicos, somos quienes nos abocamos al control de calidad, pero sobre todo somos los oficiales de protección radiológica. Nosotros nos encargamos de que se cumplan las normas de radioprotección, ¿sí? Eso es muy importante. Y es muy importante que la gente tenga en cuenta que el oficial de radioprotección debe ser un físico. Debe ser un físico médico, no otro profesional, porque somos nosotros quienes tenemos la visión de seguridad radiológica. Y en el resto del mundo se ha visto que obviamente han pasado más accidentes radiológicos o incidentes radiológicos en lugares donde no se ha considerado la presencia de un físico médico. Nosotros somos quienes controlamos la entrada y salida de material radiactivo en una empresa, en un centro. Nosotros somos quienes verificamos sobre todo la evacuación de los residuos radiactivos que genera. En el caso de un acelerador no hay un residuo radiactivo, pero sí en el caso de medicina nuclear hay muchos, y nosotros somos quienes velamos por ellos. Somos quienes vamos a ver la dosimetría del personal. Nuestro personal tiene que cumplir normas, siempre por una cuestión también segura de ellos. Entonces nosotros los físicos somos quienes velamos que eso se cumpla y que el usuario de esa radiación lo esté haciendo bien acorde a su trabajo. Bueno, como a todo lo que le he dicho, el físico, la verdad que el físico médico en lo que es radioterapia es amplísimo lo que hacemos. Necesitamos un físico médico para que vaya uniendo los eslabones de cada una de las partes en radioterapia. La formación de ese físico debe ser continua y sobre todo quiero rescatar lo que la OIA había en su momento que les mostré, nos había dicho, la formación no es solo, debería tener 2 años mínimo de supervisión bajo un físico con un poco más de experiencia. Eso es fundamental. Si bien obviamente no todos tenemos la posibilidad de hacer una residencia física como lo hace un médico, en otros países sí está establecido así. Nosotros acá en América no, pero sí hay lugares que lo hacen. Pero aunque yo no cuente con un lugar donde voy a hacer una residencia en física médica clínica, debería ser mi trabajo supervisado por un físico con más experiencia, por lo menos mínimo 2 años, o 6, como lo hablaba la Comisión de Energía Atómica. Y sobre todo, bueno, que rescatar de todo esto es que estos centros nuevos de medicina nuclear y radioterapia de avanzada, sin un programa de garantía de calidad sería imposible, ¿sí? Hoy en día prácticamente no podríamos funcionar si no tuviéramos el control de calidad que les hacemos a los equipos y el control de calidad que hacemos a todos y cada una de las partes que se involucran en el objetivo, que es darle la dosis al tumor, reducir la dosis en los órganos de riesgo. Bueno, creo que por el momento es todo. Muchísimas gracias por escucharme. No, los agradecidos somos nosotros, Rosas, por el tiempo que se ha dado para poder compartir esta información que definitivamente ha sido vital para entender más todavía sobre esta ciencia, ¿no es cierto?, que es el uso de la tecnología nuclear aplicada en el área de la salud. Tenemos varias preguntas. Hay una que nos llega de Cochabamba. Ya la contestaste, pero creo que sería bueno recalcarla porque hemos invitado no solamente a colegios de profesionales, pero también a universidades. Entonces hay muchas universidades, alumnos de la universidad que se hacen diferentes preguntas, ¿no? Porque están pensando mucho en el área de física médica. ¿Cuál es la formación que debe tener un especialista en física médica? Se refiere al pregrado, ¿no? ¿Qué formación debería tener uno que quiere especializarse en física médica?
Bueno, de grado tiene que ser un físico con o sea, carrera de física pura, un ingeniero en las áreas de ingeniería electrónica, bioingeniería, como es mi caso, ¿Correcto? eh, y hay de grados ya en países, por ejemplo en Argentina, no sé si hay en otros países, de grado hay ya ingeniería en física médica o licenciatura en física médica. Esos serían los tres, como la base, ¿no? Siempre que sea algo de exacto. Eso, Ciencias exactas, ok. no conozco un lugar donde un biólogo, por ejemplo, pueda hacer física médica, eso no creo que sea así. La base tiene que ser exacta, una ingeniería, una física. Ah, ya, porque a veces uno cree y piensa que tiene que ser del área de salud, capaz enfermería o medicina, pero este no es el caso. No, porque la base tiene que ser de mucha matemática, mucha física, mucha ingeniería. Ya, perfecto, perfecto. No lo puede hacer un médico, Esto digamos. abre el abanico completamente, ¿no? Para otras áreas más. Y si nos pudieras explicar, obviamente, después de la explicación que nos dio Claudia, y ella nos hablaba acerca de, el trabajo médico, ¿no? De ser el oncólogo, que es quien va, digamos, a solicitar un cierto tipo de tratamiento. A partir de ahí, ¿cuál es el procedimiento que se da hasta que el paciente es tratado? Me refiero, ¿a quiénes son los que actúan? ¿Qué responsabilidades tienen? Porque entiendo de que son En lo varias que es etapas, ¿no? la primera consulta, ahí es donde el médico actúa solo con el paciente y define el Ujú. tratamiento a seguir. El médico lo que Ok, hace es decir, este paciente va a hacer un tratamiento de mama, por ejemplo, por decirte algo, mama ya, derecha, tantos centigrade, tantos días de aplicación. A partir de ahí empieza el paciente a tener esa cadena que habíamos mostrado con Claudia de simulación. En la simulación, quien va a intervenir es el radiólogo, que va a simular al paciente tomógrafo según el tratamiento que nos pide el médico. Si el paciente va a hacer una mama, nosotros una forma ya establecida de posicionar, de definir cómo va a ser el tratamiento. Eso lo ok, hace el técnico radiólogo. ¿Sí? El técnico radiólogo adquiere la imagen en el tomógrafo y cómo va a ser ese posicionamiento. Lo que yo decía, un poco que el físico apoya al técnico, ¿sí? Porque no ya, todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes se pueden acostar de la misma manera, no todos los pacientes tienen la misma estructura. Entonces, de acuerdo. si hay algo que se va de un estándar, porque lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la radioterapia necesita que sea estándar, si no podemos inventar cada cosa para cada paciente, Exacto. para el posicionamiento estoy hablando. Ujú. Entonces, nosotros, ¿por qué es esto? Porque vamos a repetir eso durante todos los días, tal vez 4 semanas, 5, entonces necesitamos algo periódico, algo que sea lo mismo siempre. El Ok, paciente esté cómodo y siempre se pueda posicionar igual. Eso lo hace el técnico. El técnico adquiere las imágenes, estas imágenes van a ir a un planificador y ujú. ahí es donde interactúa de nuevo el médico, porque el médico marca la lesión, marca dónde queremos irradiar. Luego, el físico hace la planificación en sí. En función de el médico, el físico define cómo se va a mover el equipo, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a hacer la imagen, o sea, va a ser el plan de tratamiento. Este plan de tratamiento lleva unas normas que nosotros los físicos tratamos de que, por ejemplo, el médico nos dice, vamos a tratar la mama, tanta dosis, pero no quiero Ujú. que el pulmón supere tal cosa. Entonces nosotros los físicos hacemos eso, planificamos de tal manera que le damos la dosis que quiere el médico en la mama y evitamos tal dosis en el pulmón, por decir un Ok, ejemplo. ok, Una vez que está ese plan, el médico aprueba ese plan, dice sí me gustó, no me gustó. Ahí es la siguiente etapa, una vez que el médico lo aprueba, dependiendo de la técnica, va a ser el sistema, vamos a hacer un control de calidad con ciertas pautas, eso lo hacemos los físicos.
¿Qué hacemos? Probamos que el plan de tratamiento que planificamos en la computadora sea el mismo que nos entrega el equipo. Lo hacemos sin paciente, obviamente, ¿no? Esta prueba no la hacemos con pacientes, sino sin paciente. Una vez que decimos, está ok eso, y ya pasa y ya citamos al paciente y el paciente empieza. Cuando empieza el paciente estamos todos, estamos físicos, médicos y técnicos, porque es como la prueba, vemos que está todo ok. Y una vez que está todo en el inicio, ya el paciente viene todos sus días de tratamiento y ya lo verifica o lo trata el técnico radiólogo. El físico estamos también para apoyar ciertas situaciones que se pueden dar, ¿no? O ciertos controles de calidad o, bueno, cosas que se van haciendo. De cada una de esas etapas, el físico médico está de una u otra manera presente. Perfecto. Ahora comprendemos que es todo un procedimiento que se debe seguir, ¿no es cierto? Donde participan varios profesionales y obviamente... Imagínense que nosotros estamos muy parecidos a lo que es un avión, ¿sí? Ajá. A lo que es un viaje en avión. Ustedes verán que si viajan en avión, siempre la azafata dice algo de una manera y uno dice, ¿para qué repite todo lo mismo siempre, todos los días? Porque nosotros tenemos el mismo nivel de seguridad en un sistema de aviación. Entonces, es repetitivo, todos los días hacemos un control de tal manera para llegar a ese resultado, ¿no? Al resultado que queremos, que es dar la dosis correcta en el lugar correcto. De acuerdo, y eso tiene mucho que ver, como bien lo comentabas, con los sistemas, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad. Muy bien, y protocolos y otras cosas más que se deben seguir. Hay otra pregunta que nos hacen y dice, ¿qué opina de realizar una maestría de física médica en Bolivia? ¿Qué no tiene usted en Yo relación creo a esto? que es una de las cosas, lo más necesario que hoy tiene Bolivia en cuanto al físico es eso, porque muchos físicos se van a otro país a formarse, ¿sí? Entonces, obviamente que sí, súper necesita, ojalá se pueda hacer. Como dijo Claudia, esto no es para hacer una maestría y listo, yo hago esto y ya está, y soy experta, no, es gradual, pero hay que hacerlo. Claro, correcto. Es muy necesario. Yo creo que todos los equipos que se están viniendo, es súper necesario el físico. Hay una escasez impresionante de estos profesionales. Claudia me preguntó cuántos físicos necesita, por lo menos por cada uno de estos equipos necesitamos 2 físicos, mínimo. Claro, para que trabajen por turnos, digamos, ¿no? Para que trabajen por turno, para que se apoyen, para que, o sea, imagínense toda esta lista de trabajo que yo le mostré en una sola persona, sería como imposible que llegue el paciente que empiece rápido cuando una sola persona está a cargo de todo eso. Entonces, si ya vamos a incorporar una técnica de avanzada, ya con la 3D necesitábamos dos físicos, pero con estas técnicas es imprescindible 2 físicos como mínimo por equipo, como mínimo estoy hablando. Entonces, imagínense que si estamos hablando de un equipo, un centro que tiene 2 equipos operadores, una braquiterapia, tal vez tenga un PCT, tal vez tenga un tomógrafo también, entonces ya se van incorporando más gente. Están los dosimetristas, que son una ayuda muy, muy grande para nosotros los físicos, que es un técnico radiólogo que se ha especializado un poco más en lo que es dosimetría y hace las veces de ayuda, en ciertos casos, al físico. Por ejemplo, un equipo como este necesita, como el que estamos nosotros acá, somos 2 físicos y una técnica dosimetrista. Si incorpora más tecnología, se necesita más personal. Entonces, Bolivia tiene una gran necesidad de urgencia de tener una maestría acá, y obviamente que también considerar el tema de una práctica, ¿no? Ese físico, ese profesional va a tener un posgrado, pero con eso no alcanza. Tiene que tener una práctica clínica supervisada en un centro, ¿sí? Si nosotros vamos a considerar un centro de radioterapia de avanzada, no puedo poner un físico que no tenga experiencia clínica. No me alcanza con el posgrado.
Y mira que la pregunta que también nos hacen va en relación a lo que nos comentas en este momento, ¿no? Dice, ¿en qué país de Sudamérica considera usted sea más apropiado realizar esta especialización clínica, ¿no? Eh, Sabemos que donde hay más práctica hay más experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué país crees tú que sería más adecuado? Yo creo que en cualquier país que tenga años ya con estas tecnologías es Ujú. factible de realizarlo. Yo me formé siempre en Argentina, no por eso voy a decir que Argentina es el mejor país. En el resto de Latinoamérica hay muchos centros, muchos países que ya incorporaron esto hace muchos años. Chile, De acuerdo. Uruguay, bueno, hay Brasil, muchos. Brasil ni hablar, Brasil es muchísima gente, entonces donde haya ya años de experiencia en estas técnicas y donde, aunque no haya tanta experiencia, pero haya un físico y un médico con años de experiencia en esta técnica, que es el caso, por ejemplo, nuestro, nosotros hace 2 años que estamos trabajando en Bolivia, pero somos un grupo que vinimos formados ya de otros países, con ujú, muchos ujú. años. Entonces, ahí cualquiera puede lograr un nivel, digamos, de práctica sostenible. Ahora, el tema es que no en todos los países se considera como residencia, así como lo hace un médico. Un médico tiene una residencia en una especialidad, no en Correcto. todos los países se cuenta con esa residencia para formar al profesional. En Argentina, por ejemplo, es obligatorio esos 2 años para que a ese físico le den el permiso para poder después hacerse cargo de un equipo, por ejemplo. Pero Ok, bueno, ok. en todos los países Bolivia no tiene eso, De no acuerdo. tiene forma. Pero sí sería Una, bueno, una perdón, luz que nos muestras, ¿no? Y espero que estén sí atentos sería nuestras bueno universidades, ¿no? sería increíble que si Bolivia ha apostado tanto, ¿no? En traer estos equipos, también en la formación local de esos profesionales. Eso es muy importante, muy Fundamental, necesario. correcto. Una última pregunta que viene también del interior del país. Y esto es un poco para poder hacer tener una idea más clara. ¿En cuánto tiempo se puede implementar una unidad de radioterapia, dicen, desde la construcción hasta la calibración de los equipos? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tomará o debería tomar este proceso? Depende también mucho la capacidad de construir que tenga el lugar, ¿no? Porque puede haber, más o menos son 2 a 3 años. Desde que uno empieza con los cimientos, digamos, el terreno, por lo menos son 2 a 3 años hasta que el equipo está en sitio, se instala. Una vez que se instala, para medirlo, para hacerle todas las mediciones que tenemos nosotros, no son mucho más que un mes, como mucho. Y después es arrancar y uno dice, bueno, ¿cómo voy a arrancar? ¿No? En función de eso, ¿cómo voy a hacer estas planificaciones que estamos hablando? ¿Voy a Ujú, poner ujú. abajo del as un paciente ya vamos a una radiocirugía o voy a poner un paciente más con no tan avanzada su técnica? Bueno, todo eso tiene su tiempo, ¿no? Su curva de aprendizaje, que era lo que le hablaba yo al principio. Exactamente, exactamente. Pero mucho depende del recurso humano. El 80% de que uno haga las cosas bien y rápido depende del recurso humano capacitado. Claro, porque podemos tener los mejores equipos, pero sin recurso humano capacitado no se va a poder usar de la mejor manera, ¿no es cierto? Y mira, Exacto. ingeniera Rosas, algo interesante que el primer ciclo de conferencia que tuvimos, el primer evento, justamente invitamos a la AETN, ¿no? Que es la agencia, el agente regulador a nivel Bolivia, que se encarga de supervisar, regular y ver que todas los protocolos, las normas se vayan cumpliendo en las instancias que corresponden, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de poder tener una charla con el director justamente del área del sector nuclear, de regulación del sector nuclear,
él nos hablaba la planificación que ellos hacen para justamente ir viendo hospital tras hospital, clínica tras clínica, para ver que se estén todos cumpliendo con los protocolos y que cumplan con los requisitos para poder funcionar y actuar, ¿no? Entonces, no solamente la institución, pero también el gobierno central tiene su instancia de regulación, ¿no? Y esto es importante porque esto no solo se da en Bolivia, se da en todas partes del mundo. Y digamos, el ente que apoya, que de alguna manera instruye, capacita, es también el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Entonces viene de una normativa internacional, se vuelve nacional y después ya se va específica dependiendo de las instituciones. Ingeniera, muchísimas gracias. Realmente para nosotros es Bueno, un placer contar con su un placer, participación. un Agradecerle por su placer. tiempo y estoy seguro que esto no solamente ha instruido y nos ha hecho entender varias cosas que no sabíamos, pero no tengo dudas de que muchos jóvenes se han sentido motivados para poder continuar su carrera de física o como decías, para poder concluir una especialización en física médica. ¿Cuál podría ser el último mensaje que dejarías para estos jóvenes? Yo creo que es una carrera increíble. Soy fanática de física médica de casualidad, porque la bioingeniería es otra cosa, es más amplia, y por casualidad empecé con un posgrado, y la verdad es que nunca me arrepentí porque dije, es increíble, es la interacción, muchos, y tal vez ingenieros tenemos en nuestro corazoncito la medicina, porque a ver, nos gusta la ingeniería, pero también la medicina. Y física Claro. médica tiene muchísimas cosas en contacto con pacientes, contacto con otros profesionales. La verdad es que es una carrera increíble con un montón de aristas, un montón de lugares donde podemos hacer investigación. Si nos gusta la investigación la podemos hacer, si nos gusta la clínica la podemos hacer, si nos gusta la ingeniería o ver el equipo en sí también. Y que los chicos de una universidad digan, bueno, quiero especializarme en esto, para mí es un orgullo porque somos muy pocos y se sube. Es verdad. Es muy bueno, ¿sí? El resultado que nosotros obtenemos es ver que el tumor se achica en el paciente y sin ser médicos decimos, wow, ¿cómo logramos esto? Exacto. Pacientes que han venido en un estado terrible, pues lamentablemente acá en Bolivia hay cáncer muy avanzado, yo tal vez en otros países, depende de donde uno haya trabajado, no se ve tan seguido, acá sí, pero ver que ese paciente llegó con un tumor terrible, que uno dice, ¿qué pasó? Y se fue sin eso, para mí es súper gratificante, aunque Claro yo que no soy sí. médica. O sea, yo soy médica, no sé, no tengo la visión de curar a un paciente, pero Ujú, ver ujú. eso y que nosotros somos ese eslabón que va uniendo así, va diciendo, bueno, qué bueno, logramos esto, ¿no? Para mí es increíble. Y decir, bueno, no decir perderle el miedo a la radiación, porque no es que uno tiene miedo, pero sí tenerle respeto y decir, bueno, se puede usar bien, se debe usar bien, y en función de una mejoría para los pacientes, eso para mí es fundamental. Entonces, si alguien que me está viendo dice, bueno, salí de una universidad de física, no sé a qué dedicarme, y quiere ahondar en esto, no se va a arrepentir atrás, ¿no? Esa visión de lo que es ayudar a un ser humano a que se pueda curar o que su cáncer que lo está consumiendo se pueda ir. La verdad es que para mí eso es una de las cosas principales de esta profesión, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, ingeniera. Realmente para nosotros Bueno, ha sido un momento de mucho aprendizaje y agradecer una vez más y desear éxito en lo que vaya haciendo de aquí en adelante. muchísimas Muchísimas gracias y gracias. quedo a disposición de... Muy amable. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Y para todos los que nos han seguido hasta ahora mediante Facebook, mediante Cisco Webex,
Agradecerles por su tiempo. Muchas gracias por las preguntas que nos han compartido. Hemos intentado ir resumiendo varias de ellas para hacer apenas 3 o 4 porque el tiempo no nos da para más. Pero como bien han terminado ambas ponentes, estamos avanzando, el país está avanzando en ese sentido y necesitamos recurso humano que apoye, que se junte, que sume al esfuerzo que se está haciendo. Así que la invitación está hecha para todos los del área de salud, áreas de ciencias exactas como física, para que podamos formarnos y poder, como bien decía la ingeniera Rosas, servir en el ámbito que nos corresponda a nuestro país. Agradecemos a todos y tengan todos ustedes una muy buena tarde.